Para la organización del Poder Judicial de la Nación, como vimos previamente, es importante analizar las dos normas fundamentales que se refieren a la organización del Poder Judicial desde la perspectiva nacional, los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, en la Constitución Nacional son pocas las normas que se refieren a la organización del Poder Judicial de la Nación, es decir, a la estructura del Poder Judicial mismo. El artículo 116, como es sabido, se refiere a que el Poder Judicial de la Nación va a ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores que el legislador establezca, y que esos tribunales que componen el Poder Judicial de la Nación van a tener competencia para conocer asuntos referidos a la inteligencia de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, de las leyes del Congreso de la Nación, con la excepción de las leyes comunes, es decir, las leyes que dicta el Congreso de la Nación en ejercicio de las competencias legislativas que le atribuye el artículo 75, inciso 12, que son la gran mayoría de las controversias, es decir, las que se refieren a la interpretación y aplicación del Código Civil, comercial, de minería, laboral, etcétera. Todas esas controversias quedan fuera, en principio, del conocimiento del Poder Judicial de la Nación, por más que se trate de leyes dictadas por el Congreso de la Nación, y para el conocimiento de controversias referidas a cónsules, ministros plenipotenciarios, embajadores, causas en las que una provincia sea parte contra un vecino de otra o en la que dos vecinos de distintas provincias tengan conflictos entre sí. Estas materias, en líneas generales, son las que componen lo que se conoce como la competencia federal, es decir, la materia típica del fuero federal de nuestro país. Estas controversias, en definitiva, son las que la Constitución asigna a la decisión final de los tribunales federales que el legislador tiene que establecer. La Corte Suprema de la Nación, que está establecida como necesaria por la Constitución misma, y los demás tribunales que el legislador sucesivamente fue organizando de distinta manera desde la Ley 27 del año 1862 en adelante. ¿Sí? Se fueron creando sucesivamente organizaciones que territorialmente se basaron en la existencia de jueces de sección, es decir, jueces que abarcaban de varias provincias a veces para el conocimiento de estas controversias específicas, y después, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, se fueron creando sucesivamente las cámaras de apelación federales, tanto en el interior como en la capital federal. La organización del Poder Judicial de la Nación necesita de una aclaración muy importante, que es la que divide a los tribunales que componen el Poder Judicial de la Nación entre los tribunales federales propiamente dichos, la justicia federal en sentido estricto, como se la suele denominar, que es la parte del Poder Judicial de la Nación que cumple las funciones referidas en el artículo 116 de la Constitución Nacional, es decir, la parte del Poder Judicial de la Nación que la Constitución impone como exigencia fundamental al Congreso de la Nación crear, implementar y poner en funciones, y que al día de hoy se divide entre los jueces federales o tribunales federales en el interior y los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, como vamos a ver. Y después otro gran grupo de tribunales que componen el Poder Judicial de la Nación hasta el día de la fecha son los tribunales nacionales que resuelven las competencias de derecho común, pero que se presentan, plantean, dirimen, conocen y resuelven en la capital federal. A consecuencia de la inexistencia de una ciudad autónoma de Buenos Aires antes de la reforma del 94, los tribunales que decidían las controversias comunes en un territorio sometido a la jurisdicción nacional, como era la capital federal, eran tribunales nacionales, pese a que resolvían controversias comunes. Era el ejercicio del Poder Judicial que correspondía a las controversias suscitadas en la capital federal, que no estaban sometidas a ninguna jurisdicción provincial y por lo tanto no podían tener tribunales locales, sino tribunales nacionales. La reforma del 94, al otorgar autonomía limitada, pero una autonomía sustancial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, introduce dentro de esas autonomías, obviamente, la creación y necesidad de transferencia de algunas de las atribuciones que el gobierno nacional ejercía hasta el año 94 sobre la capital federal y que al día de hoy deberían estar ejercidas plenamente por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre esas funciones está la función de administrar justicia. Las atribuciones fueron sucesivamente trasladadas del gobierno nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, teóricamente acompañadas de la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes, y muchas de esas materias al día de hoy son atribuciones típicas del gobierno de la ciudad autónoma, como la seguridad, etc. La justicia, sin embargo, fue solo motivo de una transferencia parcial de atribuciones. Hoy la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene solamente conocimiento respecto de cuestiones contencioso-administrativo, correccionales y otras materias, pero todavía para las controversias comunes, la mayoría de las controversias que se suscitan en la Ciudad de Buenos Aires y que se refieren a la interpretación y aplicación de los códigos comunes, de los del 75, inciso 12, el Código Civil, Comercial, Penal, Laboral, etcétera, están estas causas regidas por normas nacionales y atribuidas a tribunales que son nacionales. Esa justicia que compone todavía el Poder Judicial de la Nación va a dejar de serlo seguramente cuando el gobierno nacional, el Parlamento Nacional, cumpla con el mandato constitucional de transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el conocimiento de estas causas con la transferencia de los tribunales nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer estas materias. Entonces, esto puede sintetizarse diciendo que la Justicia Nacional, el Poder Judicial de la Nación, se divide en dos grandes grupos de tribunales, los tribunales federales propiamente dichos, que son los que necesariamente por imperativo constitucional deben existir como componentes fundamentales del gobierno de la nación, gobierno entendido en términos constitucionales, es decir, el Poder Judicial integrando el gobierno de la nación a los efectos constitucionales. Estos tribunales federales, repito, no podrían sino estar presentes por imperativo constitucional. En cambio, los tribunales nacionales, como se los suele denominar, es decir, los tribunales nacionales que resuelven controversias comunes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían por mandato constitucional haber sido ya transferidos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que no tienen al día de hoy una naturaleza imperativamente constitucional su existencia en nuestro ordenamiento. Sin embargo, hasta que eso no suceda, la explicación de la organización del Poder Judicial necesita tratar ambos grupos de tribunales. Los de, repito, la Justicia Nacional de Cava y los de la Justicia Federal, que está tanto en Cava como en el interior de las provincias. La organización del Poder Judicial de Justicia Nacional, integrante del Poder Judicial de la Nación hasta el día de hoy, está estructurada en lo que a nosotros nos interesa por tres grandes fueros de doble instancia ordinaria: el fuero civil, con juzgado de primera instancia civiles y cámara de apelación civil, ambas ubicadas obviamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el fuero comercial, también con juzgado de primera instancia y cámara de apelación en lo comercial; y el fuero laboral también con su sistema de juzgado de primera instancia y cámaras de apelación del trabajo. Como puede verse, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, y también a diferencia de lo que vamos a ver que sucede en el fuero federal propiamente dicho de Capital, el fuero civil y comercial están separados, generando una intensa serie de cuestiones de competencia que hacen discutiblemente aconsejable esta separación de los fueros, más aún luego de la unificación de la legislación sustancial que se refiere a las controversias civiles y comerciales con la aprobación del Código Civil y Comercial unificado. Pero estos fueros existen, la tradicional distinción entre fuero civil y comercial se mantiene, y esto es parte, entonces, de la organización general del Poder Judicial de la Nación, que resuelve las controversias comunes que a nosotros nos interesan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La doble instancia está rematada finalmente por una estructura cuyo vértice es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que ante esa Corte las decisiones definitivas de cada uno de estos fueros pueden ser cuestionadas a través del recurso extraordinario federal como vía principal de acceso a ese tribunal. La Corte Suprema tiene, al igual que en la provincia de Buenos Aires, una competencia originaria, es decir, una competencia para la resolución de causas que se dirimen directa y únicamente ante la Corte misma, como son las controversias en las que una provincia es parte, de esas controversias a las que se refiere el artículo 116, en los que resulta que una provincia es parte contra vecinos de otra provincia,
o causas entre distintas provincias entre sí, o causas referidas a ministros plenipotenciarios, embajadores, etc. Todas esas son controversias que se dirimen directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son pocas causas porque la Corte Suprema tiene una interpretación muy restrictiva acerca del acceso a estas causas y especialmente en las causas que antes más daban lugar a la actuación originaria, que son aquellas en las que un vecino de una provincia demanda a otra provincia, la Corte Suprema ha interpretado muy restrictivamente aquello que se conoce como causa civil, que es la que da lugar a estos asuntos de competencia originaria en la doctrina de las causas Barreto y Mendoza, entre otras, que restringieron el acceso a la competencia originaria de la Corte Suprema, que todavía se mantiene, pero como una vía de poca frecuencia en su utilización. También la Corte Suprema, al igual que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vimos previamente, la Corte Suprema de la Nación tiene una competencia apelada, que es la que más lo caracteriza y que es la que tiene lugar cuando se transforma en el tribunal de última instancia para decidir las controversias resueltas definitivamente por cada una de las cámaras que componen el Poder Judicial de la Nación, de los tribunales de última instancia, casi siempre las cámaras, y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como vamos a ver cuando se estudie el recurso extraordinario federal, tiene competencia para la revisión final de las decisiones dictadas por los superiores tribunales de cada una de las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, cuando está en juego una cuestión federal, es decir, la inteligencia, interpretación, aplicación en líneas generales de una norma que compone el bloque federal. La Constitución Nacional, las leyes federales y autoridades ejercidas en nombre de la Nación, como luego vamos a ver. Entonces, la organización del Poder Judicial respecto a la justicia nacional que se desempeña en la ciudad de Buenos Aires está estructurada en un sistema de doble instancia ordinaria con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema que, repito, tiene una competencia originaria y, en lo que ahora interesa, una competencia apelada como alzada final de las decisiones definitivas de los tribunales que aquí ven en la plantilla. Al medio van a ver una referencia a las cámaras nacionales de casación en materia no penal, creadas por la ley 26.853 en el año 2013, que finalmente fueron derogadas. En su momento habían sido creadas como una instancia de uniformación de la interpretación y aplicación del derecho común en el Poder Judicial de la Nación, pero afortunadamente, porque creo que fue una mala decisión la de crear estos tribunales de uniformación jurisprudencial, y más a partir del modo en que esa creación había tenido lugar y las razones político-coyunturales que quizás justificaron su creación, afortunadamente, decía, esa ley, la 26.853, finalmente fue derogada, con lo que si esa ley se hubiera implementado, habría existido una tercera instancia intermedia entre las cámaras de apelación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la derogación de la norma ahora torna inexistente. En el caso del Poder Judicial Federal o la justicia federal propiamente dicha, como repito, aquella a la que se refiere la Constitución en el artículo 116, podría subdividirse en dos grandes grupos. Ahí ustedes ven los fueros en 4 columnas, pero la primera columna podría dividirse de las otras 4 columnas referidas a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la justicia federal se estructura básicamente a partir de las necesidades que la conflictividad referida a las materias del artículo 116 y la frecuencia, ¿sí?, que esas controversias tienen lugar en todo el territorio del país. El Poder Judicial de la Nación, en su variante de la justicia federal, actúa en todo el territorio del país. Pero por el tipo de controversias a las que se refiere el 116 de la Constitución Nacional, repito, controversias en las que el Estado Nacional es parte, controversias referidas a la actuación del Gobierno Nacional muchas veces o la aprobación de legislación federal cuestionada, a consecuencia de este tipo de materias enfrentadas, la conflictividad que tiene a su cargo decidir el Poder Judicial de la Nación muchas veces se concentra en la capital federal. Cuando se actúa contra el Estado Nacional, muchas veces se actúa en la capital federal. Y a consecuencia de eso, las causas de la justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires
son de mayor entidad, son más frecuentes que en el interior del país. Y eso hace que al concentrarse mucho la litigiosidad en la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, eso produce que la justicia federal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires se subdivida a su vez en distintos fueros en razón de la materia o del tipo de controversias. En cambio, la justicia federal del interior, que tiene la misma naturaleza, repito, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, es en general una justicia regional que incorpora muchas secciones o circunscripciones judiciales, en total unas 15 circunscripciones judiciales en todo el país, y que además de ser regional, muchas veces es multifuero. Es decir, que la organización de la justicia federal del interior, si bien tiene la misma naturaleza que la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, muy distinta de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que la que vimos previamente, la justicia federal del interior, pese a compartir la naturaleza y el funcionamiento, lo que sucede es que se estructura de una manera muy distinta y en líneas generales, por las necesidades que sobrevenientemente tiene la conflictividad federal en el interior, se organizan, uno, regionalmente, y dos, a través de organismos que son multifueros. Multifueros quiero decir que en líneas generales los jueces federales, por ejemplo, distinguen en el interior entre jueces federales penales y jueces federales con competencia no penal, y esa competencia no penal incluye materias previsionales, materias civiles y comerciales, materias laborales federales, por ejemplo, un conflicto de un empleado público de la nación que tiene lugar en Comodoro Rivadavia. Es decir, materias no penales se agrupan dentro de juzgados federales multifueros, y las cámaras federales que son alzadas, tanto los jueces federales penales como no penales, son cámaras también multifuero, incluyendo globalmente a la materia federal penal y la materia federal no penal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, donde hay juzgados federales llamados civiles, es decir, multifueros no penales, y juzgados federales penales y tribunales criminales en lo penal. La alzada de esos tribunales es la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que tiene una competencia múltiple, penal y no penal, para todos los conflictos que se susciten en esa circunscripción. En cambio, decía, en la capital, a consecuencia de la mayor masividad de las controversias que se suscitan en la justicia federal de la capital, las necesidades de organización para la buena resolución de esas controversias, la buena actuación del servicio de justicia, hicieron que progresivamente se fueran separando los fueros que tratan estos asuntos en la capital. Y así encontramos el fuero civil y comercial, ahora sí unificado, federal en la capital, el fuero contencioso administrativo federal con sede en la capital, el fuero de la seguridad social, que tiene su cámara de la seguridad social también en Capital Federal, y la justicia electoral, que en realidad tiene jueces en todo el país, que tienen asignadas competencias electorales y una cámara concentrada ubicada en Capital Federal. En todos los casos se trata de una estructura, repito, de doble instancia ordinaria con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay que confundir, por supuesto, el fuero contencioso administrativo, ahí en el medio en la tabla, con el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que se refieren a las controversias locales referidas a la actuación o la función administrativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá se trata del fuero contencioso administrativo que trata controversias referidas al ejercicio de la función administrativa del gobierno de la nación. Aquí también vemos a las cámaras nacionales de casación derogadas, y hago la misma referencia a la que hacía para la justicia nacional, fueron derogadas con posterioridad a su creación por la ley 26853 en el 2013, fueron sobrevivientemente derogadas, a mi juicio, con buen criterio. Respecto de lo territorial, el aspecto territorial, así como veíamos los departamentos judiciales en la organización del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, también el Servicio de Justicia en Nación se organiza o se estructura territorialmente en base a lo que se conocen como circunscripciones federales. Son 15 circunscripciones las que componen la estructura del Poder Judicial de la Nación, más la Justicia Federal de la capital. Ahí van a ver un link. Ese link los remite a un mapa, el mapa creado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, y en el que ustedes pueden ver cómo está plantado en el mapa, en un Google Maps general,
la organización de los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la Nación. Si yo ahora remito a ese vínculo, me va a abrir un mapa de estas características, que tiene a la izquierda la columna de todos los tribunales que componen la justicia federal del interior en todo el país, y van a ver ahí por color lo que son los tribunales orales en el criminal, los juzgados federales y las cámaras federales de apelación ubicadas en algunos lugares, como por ejemplo si yo voy a la Cámara de Posadas, ¿sí? Allí van a ver dónde está ubicada, etc. Entonces, este mapa lo que le permite ver es dónde están y cómo están diseminados en todo el país el Servicio de Justicia Federal para la resolución de ese tipo de controversias. Y ampliando van a ir viendo progresivamente cómo se constituyen o configuran esos tribunales en el interior. Y si quieren ir por circunscripción, pueden ir ahí abriendo cada una de las ventanas y viendo dónde están plantados en el interior del país la justicia federal. Bueno, con esto terminé un panorama, creo, bastante abarcativo, muy sintético, por supuesto, de lo que son los problemas generales de la organización del Poder Judicial, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación.